Hola, espero que esté muy bien. Yo aquí todavía con muchísimo frío. Creo que estamos a 16 grados aquí en Venezuela o en el sitio donde yo vivo y pues yo siento que estamos así como a 0 grados. Eh, El frío y yo no nos la llevamos muy bien, no sé, es terrible. Para mí es terrible, me encanta el frío, es sabrosísimo y pues lo prefiero por encima del calor, ¿verdad? Porque siempre hay como alternativas, te puedes poner un suéter, una bufanda como la que tengo, unos guantes. El calor en cambio pues no. Recuerda suscribirte a mi canal, recuerda darle me gusta, darle a la campanita para que te sigan llegando mis notificaciones de mis siguientes videos. ¿Entramos en tema? Sí. Te voy a pedir que hagas un ejercicio. Piensa por un momento en cualquier persona que te haya hecho daño y que has hecho al respecto. Hoy hablaremos del perdón. Perdonar, como muchos creen, no es olvidar, porque perdonar no es sufrir de amnesia. Perdonar es decidir que esto que me hicieron ya no me hace daño. Tomar la decisión de que esta situación ya no me afecte. No albergar deseos de venganza y poder entender que todas las personas pueden cometer errores, así como nosotros, porque nadie es perfecto, porque todos podemos herir a alguien sin querer. Y cuando decimos que no sufrimos de amnesia es porque cuando yo perdono, pues sencillamente no es que olvido y ya, o sea, o es que simplemente al despertarme el día siguiente, hoy decidí perdonar y mañana ya me despierto y ya no pienso en esto, ya no me duele y es como que si no hubiese sucedido. No, perdonar es simplemente tomar la decisión, ¿verdad?, para sanar mi corazón y a medida que va pasando el tiempo, pues esta situación ya no me va a afectar igual, ya no la voy a pensar de la misma manera y pues mucho menos me va a dañar, me voy a sentir mal o dolida por esto. Ya sucedió y ya yo decidí no albergar más odio ni rencor en mi corazón hacia esta otra persona. Les voy a colocar un ejemplo. Si yo de niña de repente me caí y me rompí la mano, esa herida que se me pudo haber ocasionado por haberme caído, pues bueno, va a estar allí, me va a doler muchísimo en el mismo día, al día siguiente me va a doler. Esa herida va a pasar un proceso para sanarse, va a durar en sanarse, me va a doler, no voy a poder agarrar muchas cosas y pues cada vez que la vea me voy a recordar de lo que sucedió allí doliéndome, no me lo voy a poder ni tocar. Pero a medida que pasa el tiempo, pues ya la herida la voy a ver igual, va a estar la marca, va a estar la seña de que sí sucedió algo, me voy a recordar de qué fue lo que sucedió, oye, me caí, mira, me rompí la mano, ¿verdad? Pero ya no me va a doler, la puedo tocar, le puedo hacer lo que quiera y ya no me va a doler, puedo agarrar todo lo que quiera. Es como que si nunca hubiese sucedido, pero lo sigo recordando, por eso no sufro de amnesia. No es que me olvidé por completo del problema que tuve o de la situación por la que pasé. Perdonar no significa que voy a poder confiar nuevamente en esta persona que me traicionó o que me hizo muchísimo daño de alguna manera. No quiere decir que de la noche a la mañana puedo volver a tener una buena relación, ¿verdad? O puedo mantener siquiera una conversación de amistad o compañerismo con esta persona. No, eso no significa. Porque cuando estamos llenos de rabia, rencor, ira, molestia, nos dañamos, nos torturamos día a día y no podemos tener paz. Siempre vamos a caminar llenos de amargura, predispuesto con todos y con cualquier cosa que opinen o nos digan o con cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Se puede ser presa fácil de la depresión y ansiedad, ¿verdad? Cuando no perdonamos porque nos encerramos en nosotros mismos. No perdonar daña nuestra salud física y emocional, nos amarga, no nos permite ver con claridad el mundo, nos cierra las puertas para conocer a un sinfín de personas y vivir hermosos momentos y momentos no tan hermosos, pero igual no vamos a vivir la vida porque la vida es eso, la vida es momentos buenos y momentos malos. Pasar la página es vivir, es aprender que todo sucede por algo y para algo y que incluso aquellas personas que nos hacen daño siempre nos van a enseñar algo, de repente a no ser iguales que ellas, de repente a que, oye, esta persona se equivocó, yo también me he equivocado, yo también he dañado a alguien queriendo o sin querer. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dice, perdona mis pecados, así como también perdono a los que me ofenden. Si yo creo en Dios y acudo a Él para que me perdone por mis faltas y grandes errores metidas de pata, pues debo perdonar a quien me dañó. Si no crees en Dios, igual se debe hacer por sanidad interior, por salud, ya que se ha demostrado que las personas que están llenas de ira, rabia, estrés,
son más propensas a enfermarse, propensas a que le pueda dar infartos, a sufrir de cáncer, a sufrir de la tensión alta. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. Teresa de Calcuta. Debemos aceptar que no podemos controlar el comportamiento, ni las acciones, ni las palabras, y mucho menos los pensamientos de quienes están a nuestro alrededor. Cada quien tiene su propia personalidad, manera de ver las cosas, opiniones diferentes a las mías, manera de hacer las cosas de una forma quizás para mí inadecuada, pero debo vivir con esto, debo aceptarlo y no permitir que sus opiniones, ¿verdad?, que sus comentarios o acciones me afecten. Perdonar no es aprobar una mala acción o minimizar el daño que haya podido ocasionar. Cuando perdono, me demuestro amor a mí mismo y demuestro amor a la otra persona, demuestro comprensión, demuestro tolerancia, empatía, demuestro que acepto a las personas tal cual son, sin dañarlas ni perjudicarlas. No puedo esperar que me pidan perdón por el daño causado para decidir si perdono o no perdono. Debo hacerlo por mí y para mí. Si la otra persona rectifica o no, esa es su decisión y su situación, ya que él recogerá aquello que siembre, ya él recibirá su pago por sus acciones. Si no vienen a pedirme perdón, pues no perdono. Es un gran error, como lo acabo de decir. Yo debo perdonar, es una decisión mía, personal. Hay personas que hacen daño con toda la mala intención. Hay personas que pareciera son felices con dañar a alguien más. Perdonar no es justificar. Perdonar es deshacerme de la rabia que puede haber en mi interior. Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más. Oscar Wilde. Inscribe los agravios en el polvo. Las palabras de bien, inscríbelas en el mármol. Benjamin Franklin. Nada envalentona tanto al pecador como el perdón, de acuerdo a William Shakespeare. Perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Facundo Cabral. Y por último, Nelson Mandela escribió: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Algunos dicen que lo perdone Dios. Yo no soy quien para estar perdonando a nadie. Y esto también es un error, porque sí debo perdonar, sí debo sanar mi corazón y sí debo soltar toda esta rabia, debo hacerlo. Si quiero vivir y vivir bien, si quiero vivir feliz, debo hacerlo. Debo decidir perdonar, debo tomar la decisión en algún momento y hacerlo. Sé, entiendo y conozco en carne propia que hay cosas que nos hacen y suceden que parecen casi imposibles de perdonar o disculpar, pero es necesario que lo hagamos en su tiempo, en su momento. O sea, yo debo vivir mi luto, ¿verdad? Si hablamos de luto, debo vivir mi luto, mi tristeza muy profunda. Puedo llorar todo lo que quiera, por supuesto, somos seres humanos, yo debo drenar. Yo no soy una persona de hierro, soy una persona de carne y hueso. Debo, en algún momento, después que he pasado por todo este proceso, yo debo decir, ¿verdad? Yo hoy decido perdonar y decir el nombre de la persona, pues por lo que me hizo, porque me hizo tanto daño, porque he llorado mucho por una situación y pues no conozco qué situación pudiste haber pasado, qué situación puedes tener, qué situación puedes estar viviendo actualmente, que quizás tú dices qué fácil es decir para ella, perdónalo, pero es necesario que lo hagamos. Entiende que es para nosotros. Cuando perdonamos lo hacemos para nosotros y debemos estar bien con nosotros. A medida que yo estoy bien, siempre recordemos esto, a medida que yo estoy bien, todo lo demás normalmente me saldrá bien, porque es un todo. Yo estoy en un todo. O sea, quiera o no, yo convivo con muchas personas. No convivo sola, no vivo sola. Estoy en una sociedad. Como lo dije anteriormente, el hecho de que yo decida perdonar a alguien no es que voy a sanar mi corazón, ¿verdad? Ni voy a dejar de recordarlo, ni me va a dejar de doler, porque no sufro de amnesia, soy un ser humano. Pero poco a poco, esta situación va a sanar, esta situación va a pasar. Piensa en alguna otra cosa que te haya sucedido similar y vas a darte cuenta que sí puedes superarlo, que por muy duro que sea el dolor, siempre puedo sanar, pero yo debo poner de mi parte, debo aprender
a confiar, ¿verdad? A creer en Dios, a creer que sí puedo sanar, que Dios me puede ayudar con este dolor que tengo. He escuchado decir que esta persona no merece mi perdón. No le voy a regalar el perdón y no podemos verlo ni considerarlo de esta forma. El perdón es necesario para mí y para ella. Si yo me mantengo en paz y tranquilidad, libre de ira, de rabias, de miedos, esto me ayudará y es lo que estoy sembrando y es lo que voy a recoger. A la final es lo que es mi vida. Conozco personas que pasan años de su vida con rabia y rencores, perdiéndola, viviendo sin vivir. Y seguramente la persona por la cual se encuentra tan llena de rabia vive feliz, ¿verdad? Está haciendo su vida plena. Entonces yo debo vivir, entender que las situaciones pasan. El tiempo que pasemos hoy llenos de rabia, llenos de ira, molestos con la vida, molestos con la gente, no va a volver atrás. Perdí mi vida llorando, perdí mi vida llena de rabia. Entonces la idea es que podamos reflexionar hoy, entender que quizás mi dolor, que es un dolor que nadie puede entender, que es un dolor cruel, que es un dolor inmisericordia, que es un dolor que siento que me va a partir el alma, sí va a sanar, sí puede sanar y que yo debo tomar la decisión de perdonar a esta persona, sea cual sea el daño que me hizo. Espero que te sirva, espero que te haya gustado, espero que sea cual sea tu situación, pues hoy decidas perdonar. Bueno, recuerda darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Hasta una nueva oportunidad.